Qué bueno es Dios. Hoy damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este mensaje de poder que permite el Espíritu Santo que yo lo pueda compartir a las mujeres. Yo comparto a las mujeres porque el Espíritu Santo no me permite enseñar a los hombres, por lo consiguiente, me es necesario decir que comparto a puras damas, a puras mujeres. Amén. El Espíritu Santo es fiel. Es fiel por esta palabra que va a permitir que se comparta. El título de este tema lleva por nombre La obra de Dios en el hombre. Cuando habla de hombre se está refiriendo también a la mujer. Pero en sí el título es La obra de Dios en el hombre. Padre, te damos gracias porque vas a permitir que se comparta este tema a las mujeres. Gloria a Dios por este momento. Usa mis labios, Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, sea entendido, como es tu lenguaje. Claro, sin palabras rebuscadas. Gloria a Dios. Desde la creación, Dios ha querido utilizar al hombre para su obra. Desde que echó a Satanás a la tierra, ya que el hombre como su creación, Dios lo quería usar para un servicio perfecto, como hubieron muchos que también le dieron la espalda a Dios. Por eso vamos a ver este tema de la obra de Dios en el hombre con un escrito está. Es muy importante que cuando compartamos una palabra siempre hablemos con un escrito está. Es importante, amadas mujeres, que dejemos que Dios haga la obra en cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque nos estamos desesperando como que nosotras queremos hacer la obra en las mujeres cuando nosotras no tenemos ningún poder para hacerlo. El poder es de Dios. Por eso este tema nos va a hablar a nuestro espíritu, porque como seres humanos queremos nosotros hacer la obra en la persona que amamos. Llámese nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras primas, nuestras amigas, nuestras vecinas, qué sé yo. Queremos hacer la obra porque como nosotros estamos bendecidas, pues por amor a Dios y a la personita queremos que también esa persona sea bendecida con tener paz y gozo en el espíritu. Pero lo que estamos haciendo es echarnos de enemigas de las demás mujeres. Por eso, dejemos mejor que Dios haga la obra en cada una de nosotras. Es por eso que debemos de estar a diario escudriñando las escrituras, porque el mismo Espíritu nos va a guiar, nos va a enseñar a cómo manejarnos aquí en la tierra. A veces por falta de conocimiento no actuamos como se debe de actuar, pero si nosotras estamos constantemente en la lectura de la palabra, vamos a tener la revelación, vamos a captar el mensaje, vamos a conocer esta gran verdad de quién hace la obra en la persona. Es Dios. Muchas nos preguntaremos, ¿pero quién es Dios? Hoy, tú y yo vamos a saber quién es Dios. Dios es espíritu. Y Dios
es el que hace la obra en la persona, pero no en la carne. Dios va a tratar primero con nuestro espíritu. Y así como Dios es espíritu, también quiere que tú y yo seamos espirituales, que tomemos importancia a lo espiritual. Porque si Dios es espíritu y si Dios hace la obra en la persona, pues entonces va a tratar Dios con nuestro espíritu. Directamente el mensaje tiene que ir a nuestro espíritu, porque lo que se va a ir transformando, renovando, lavando, santificando, consagrando, día a día va a ser nuestro espíritu. Porque muchas veces nosotras queremos cambiar por fuera lo exterior, y por eso vemos mujeres que nos vestimos con faldas largas, nos dejamos de pintar, nos dejamos de poner joyas, nos dejamos de arreglar. ¿Por qué? Porque estamos cuidando lo físico, lo de afuera, lo exterior. Estamos siendo como unas hipócritas porque estamos haciendo algo que de verdad no está saliendo de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando dejamos que Dios haga la obra en cada una de nosotras? Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a ayudarnos a renovar nuestro espíritu, a hacer algo por dentro. Y es poco a poco la transformación que vamos a ir teniendo, pero sí hay cambios, sí hay un avance cuando dejamos que Dios obre en nosotras. Por eso le doy toda la gloria a Dios, porque estoy aprendiendo, estoy conociendo la palabra de Dios. No he dicho que ya lo logré, que ya lo alcancé, no. No, porque no es así, pero sí quiero seguir parada en esta verdad, sí quiero seguir en la roca que es Jesucristo, sí quiero seguir caminando en santidad. Santidad quiere decir obediencia, no santidad de cuidar lo exterior y lo interior siga igual, no. Es caminar en obediencia. La palabra santidad quiere decir caminar en obediencia. Por eso es importante que dejemos que Dios haga la obra en cada una de nosotras. Pero como es nuestro deber de compartir lo que por gracia recibimos, pero hay que hacerlo como se debe hacer, trazando bien las escrituras. Y lo demás se encargará Dios. Vamos a empezar con Génesis 1:26, muy importante conocer los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, saber de dónde a dónde principia la ley y saber de dónde a dónde principia la gracia. ¿Por qué? Porque si usted conoce este misterio va a entender a las escrituras. Es una cosa que también por gracia se me ha revelado y con humildad te lo digo. Es importante que captes esto que te voy a compartir. La ley principia en Génesis y termina en Hechos 8. La ley. Todo lo que está en esos libros son libros de la ley, fueron enseñanzas al pueblo de Israel. Bien. La gracia, recordemos que la iglesia vive por la gracia. La gracia empieza de Hechos 9 y termina en Apocalipsis. Salvo el libro de Hebreos, que es un recordatorio que Dios hace al pueblo de Israel. Prácticamente el libro de Hebreos pasa a ser un libro de la ley. De Hechos 9, Apocalipsis, ahí está la enseñanza para nosotras, la iglesia. Por eso debemos de aprender a trazar bien las escrituras. Conociendo bien este misterio vas a entender todo lo demás. Continuamos. Génesis 1:26 es un libro de la ley y revela el Espíritu Santo ¿qué es lo que Dios dijo en la ley? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Aquí está un misterio precioso. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Solo que pongamos humildad para, tanto como para compartirla como para recibirla. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Aquí está hablando de una imagen moral. Por eso dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ya dijimos que Dios es espíritu. ¿Y cómo nos quiere hacer Dios entonces? Espirituales, mujeres. Espirituales nos quiere ser Dios. Si bien es cierto que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque si Dios es espíritu, nos quiere hacer espirituales. Como también nos hizo carne. Pero lo que interesa a Dios es lo espiritual, no lo carnal. Es lo espiritual. Y no confundamos, no digamos, bueno, si le interesa lo espiritual, ¿por qué hizo lo carnal? Porque para de verdad hacer lo espiritual tuvo que haber hecho primero lo carnal. O sea, recordemos que Dios es espíritu, el Hijo es carne. Entonces, ahí nos están dando el modelo de cómo tenía que ser una persona. Carne y espíritu. ¿Qué le interesa a Dios? Lo espiritual. Por eso Dios está hablando desde el principio, que quiere hacer al hombre a imagen de Dios, es claro, ¿sí? A imagen de Dios, porque Dios es espíritu, así nos quiere hacer, espirituales, quiere tratar con nuestro espíritu, porque es lo que podemos salvar en aquel día. Lo espiritual es lo que nos va a salvar nuestra alma del tormento eterno. Vayamos a Génesis 2, 21, 22. Revela, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí está dando la revelación de cómo fue hecho la mujer, ¿sí? La mujer no fue criada como fue criado el hombre, porque el hombre fue hecho primero que la mujer, ¿sí? Dios quería que el hombre fuera 100% espiritual, pero no fue así, porque falló. Nosotras las mujeres fuimos sacadas de la costilla del hombre, porque la palabra es clara, donde dice que Dios hizo caer en un sueño profundo, dice, al hombre, a Adán. Fue un acto físico que hubo ahí. Recordemos que la ley es algo físico, ¿sí? Para poder sacar a la mujer. Por eso es que la mujer tiene un llamado específico en el reino de Dios, tiene su lugar de su llamado, no es el mismo llamado que Dios hace al hombre que a la mujer, porque el hombre es cabeza, ¿sí? Entonces la mujer no fue cabeza, fue sacada de la costilla del hombre y tiene un lugar diferente. No son iguales los cargos que Dios da al hombre y a la mujer. Debe de irse entendiendo el mensaje. Ahora vayamos a Génesis 2:9. En Génesis 2:9 revela el Espíritu Santo. Y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez habiendo hecho Dios al hombre y a la mujer, Dios les dio una orden. El problema es que ellos desobedecieron. Dios quería usarlos de una forma especial, pero ellos desobedecieron. Y cuando una persona
participa en la cena del Señor, es porque va a ser nueva criatura, es porque va a tener un nacimiento de nuevo. No se puede tomar la cena del Señor si no es una nueva criatura. Es delicado, acarrea maldición, acarrea enfermedades, problemas, el andar tomando la cena sin ser nueva criatura. Nueva criatura, repito, es darle vida al espíritu, tener una vida espiritual, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, empezamos a discernir el bien y el mal y empezamos a caminar como a Dios le agrada aquí en la tierra. La persona que ha nacido de nuevo puede discernir el bien y el mal. Por eso es que es importante dejar que la obra la haga Dios en cada una de nosotras. Él es el único que puede transformarnos y hacernos nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Cómo Dios comienza a hacer su obra? Pues de lo imposible a lo posible. Es importante agarrarle la onda a este tema porque Dios de lo imposible hace posible. Vayamos a Génesis 15, versículo 1-2. Abraham no era del pueblo de Dios y lo llamó para un propósito grande. Abraham era gentil. Aquí nos está demostrando que de lo imposible Dios hizo algo posible. Tomó a uno que no era ni siquiera de su pueblo para hacerlo su pueblo. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, ¿sí? Eso quiere hacer Dios, de los que no son su pueblo, hacerlos su pueblo. Por eso aquí nos damos cuenta la obra de Dios en el hombre es perfecta. Aquí Dios obró en Abraham. Siendo gentil, lo convirtió su pueblo. Génesis 18, versículos 10, 11, 13 y 14 revela que Dios iba a hacer de lo imposible algo posible. Es ahí cuando Abraham empieza la obra. Cuando Dios comienza a hacer la obra en el hombre de lo imposible a lo posible, Dios obra en cada uno o en cada una de nosotras. Por eso pasamos procesos, pasamos cosas difíciles en este caminar, porque en ese momento está obrando Dios en la persona. Algo está pasando en esa persona. Por eso la relación debe ser muy personal, porque es tu comunión con Dios. Tú sabes cómo te estás portando, cómo estás actuando, y es ahí donde Dios está tratando contigo, ¿sí? Vayamos a Génesis 21, del 1 al 7. De lo imposible Dios lo hizo posible. Lo que Dios principia lo termina. Dios en su soberanía lo sabe todo. Él sabe quién lo va a traicionar en este caminar. La obra de Dios es perfecta. Vayamos a Génesis 29, versículo 31. Lea concibió hijos a Jacob. Raquel era estéril. Jacob se enamoró de Raquel. Raquel era la menor. Pero le tocaba de mujer la hija mayor. Ella era Lea. Raquel era estéril, no podía darle hijos a Jacob. Eso revela las escrituras, que no podía. Pero Dios es bueno. Veamos Génesis 30, versículo 1-2.
El fruto de Lea era fruto del engaño. Por eso Dios de lo imposible lo hizo posible. Veamos cómo Dios va haciendo la obra en cada uno, en cada persona. ¿Sí? A pesar de que Lea dio un fruto, pero era fruto del engaño. Pero Dios, de lo imposible, hace lo posible. Vayamos a Génesis capítulo 30, versículo 22, 23 y 24. Dios se acordó de Raquel. E hizo la obra en el hombre. Dios lo que principia lo termina. Dios es perfecto. Dios hace la obra. De lo imposible, Dios hace lo posible. De un vientre estéril, siguió su obra. Qué bueno es Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, 10, 11, revela que Dios oyó a Ana y le dio un hijo. Ana era una mujer estéril, pero Dios, con su gran misericordia, con su gran amor, le dio un hijo. Y de ahí Dios hizo algo también, algo precioso para él. Nuestros hijos son una bendición porque Dios los manda para hacer algo en ellos, para Él. Por eso es importante dedicar los hijos a Dios, porque si Dios hubiera querido no nos hubiera mandado ese hijo, esa hija. Es importante vivir agradecidas con Dios, mujeres. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19, 20, revela que Ana pidió un hijo y Dios se lo dio. Pero se lo dio para que siguiera su obra perfecta. Dios de lo imposible hizo lo posible. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Dios levantó al joven Samuel para su obra. Samuel estaba siempre en la presencia de Dios. Samuel siguió su llamado. Dios hace la obra en el hombre o en la mujer. La obra de Dios no se detiene, sigue. El cristianismo con este evangelio no es un juego. Debemos defender la verdad. Si estamos agradecidas con Dios por habernos dado el fruto que nos dio, porque de eso imposible quiere hacer algo posible Dios, porque Dios es el que hace la obra, no nosotras, mujeres. Eso está claro, eso ha hablado a mi espíritu. Pero de que tenemos que compartir, tenemos que defender, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios que tenemos como agradecimiento de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que actuar. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5, 6, 7. Estamos dando puras citas de la ley. Por eso es importante conocer los libros. Esto ocurrió en la ley. Todavía vamos a ver la enseñanza para nosotras, la iglesia. Otro ejemplo de Dios en el hombre. Elizabeth era estéril y Dios obró ahí. Con Juan el Bautista siguió la obra. Veamos el versículo 11 al 16 de Lucas 1. De lo imposible Dios hace lo posible. Dios hizo la obra con Elizabeth y Zacarías. En Juan siguió la obra de Dios. Veamos versículos 24 y 25 de Lucas 1. Elizabeth concibió gracias a Dios. En aquel día se burlaban del que no tenía hijos. Dios quitó su afrenta, la honró porque ella dio un fruto para que la obra de Dios siga adelante. Juan el Bautista sirvió en una forma especial. Veamos versículo 18 al 20 de Lucas 1. De lo imposible Dios hizo lo posible. La obra de Dios continúa. Gabriel es el mensajero en la ley.
El Espíritu Santo es el mensajero hoy en la gracia. En las cosas del Señor debemos de ser puntuales, debemos de tener disciplina. El peor pecado que tiene la iglesia es la incredulidad. Veamos Mateo 1, 18 al 25. La obra de Dios en el hombre es perfecta. En esta obra Dios utilizó a María. De aquí para adelante ya es espiritual, o sea, de aquí vamos a hablar ya lo espiritual, porque ya es enseñanza para la iglesia. Dios utilizó a María. El ángel Gabriel se le apareció a José para darle el mensaje. Hoy es el Espíritu Santo, nuestro mensajero, aquí en la gracia. El mensaje es espiritual, no físico para la iglesia. Cuando Dios comienza a hacer la obra en nosotros, vamos a ordenar, a componer primero, a disciplinar primero nuestro espíritu, porque el mensaje es espiritual. Hechos, capítulo 9, versículo 15-16. Recordemos que de Hechos 9 para acá ya es enseñanza para la iglesia, son libros de la gracia. Por eso, Hechos 9, 15-16 revela que Pablo era un hombre común y corriente, pero a él usó Dios para seguir su obra. ¿Qué quiere decir? Que ahí Dios hizo la obra también en Pablo. Nadie, ningún hombre lo hizo más que Dios. Lo hizo espiritual, como quiere ser a la iglesia hoy espiritual. Romanos 1, 16, 17 es un libro de la gracia, es una enseñanza para la iglesia. Esta es la obra de Dios en nosotros. Por el Evangelio es como vamos a ver su gloria, ¿sí? No avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Si has creído, tienes que defenderla como agradecida que eres por lo que el Señor te ha dado, por lo que Dios quiere hacer en tu familia, en tus hijos o en algún familiar. Romanos 8, 28 al 31, el mensaje es espiritual. Somos predestinados para el propósito de Dios. La obra la hace Dios, no el hombre. Por lo consiguiente, debemos de dejar que el Espíritu Santo trate en las personas. Es como en este momento se dio la palabra, se dio el mensaje, pero no la hermana va a hacer la obra en cada una de las mujeres. La obra la hará Dios en cada persona, en cada mujer, como lo está haciendo conmigo. Yo por agradecimiento comparto, lo honro, porque le tengo mucho agradecimiento a Dios, porque después de 14 años de matrimonio me dio mi hija, me quitó la vergüenza que me llamaran mujer estéril, que no pudiera yo tener un bebé, porque la gente siempre te señala y Dios no quiso que me señalaran por no tener una bebé, una hija. Y le doy gracias a Dios porque me la dio y me la dio linda para servirle a Él, para su servicio de Él. Mi hija, Luz Violeta, hoy tiene 14 años cumplidos para la gloria de Dios. Ella le sirve a Dios, ella ya descubrió su don que tiene. Ella le canta a Dios. Ella se deleita, de esa manera lo honra, cantándole alabanzas. Dios le ha dado una voz preciosa.
pero es para su servicio de Él. Dios la está puliendo. De lo imposible, Dios hizo algo posible, porque para el hombre era imposible que esta mujer pudiera quedar embarazada, pudiera tener un hijo. Cuando le habían dicho que esta mujer era estéril y no iba a poder, pero Dios escuchó mi oración, se acordó de mí y me mandó una hija. Y estoy muy agradecida y por eso les sirvo de la manera que les sirvo, porque no me olvido que me quitó mi afrenta, no me olvido que me quitó mi vergüenza. Ahí está mi hija sirviéndole, está predestinada para el servicio, me la dio para que le sirviera a Él. Y ahí está mi hija sirviéndole en una forma especial. Le canta a su padre, al que le está transformando su espíritu, el que la está guiando a que camine, a que crea sin ver. Esa hija es la que Dios me dio. Como se las dio, se los dio a aquellas grandes mujeres que menciona la palabra. A Raquel, mujer estéril. Ana, mujer estéril. Elizabeth, mujer estéril. Pero de lo imposible, Dios hace lo posible. One era mujer estéril. Y Dios se acordó como se acordó de Raquel. Dios es bueno, Dios es perfecto. En esos personajes continuó la obra de Dios, pues en mi hija Luz Violeta continuará la obra de Dios para ser una maestra del bien, para aconsejar a las mujeres jóvenes, para servir a su casa. Vale la pena estar en lo espiritual. Es lo más lindo que puede haber. Haya sido el Espíritu Santo hablando a tu espíritu, mujer, y toda la gloria y toda la honra es para el Padre por medio del Espíritu Santo. Amén.